Organización Panamericana de la Salud esta semana ratificó su preocupación al ver que América del Sur es el epicentro de los contagios y de la pandemia actualmente en América. Y por supuesto, advirtió del riesgo de sufrir un repunte en los casos aún más importante de lo que se registró en el año anterior, en el 2020. Preocupa particularmente para este organismo lo que está sucediendo en países como Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y algunas zonas de Bolivia. Para el organismo la situación es alarmante, pero no sorprendente. En la última semana, en términos de cifras, se registraron 1,3 millones de nuevos contagios y 36,000 fallecidos por COVID-19. Esto fue lo que dijo la directora del organismo, Carissa Etienne. No estamos comportándonos como una región en medio de un brote que empeora. Cada vez más personas están infectadas con COVID en nuestra región en los últimos 7 días de lo que vimos, más de los promedios semanales que vimos el año pasado. Y nuestras muertes semanales son mayores y superan las que se vieron cada semana en 2020. Y básicamente la situación está así de grave porque la gente no cumple con las restricciones. Y no podemos echarle la culpa solamente a la ralentización en los procesos de vacunación. Es cierto que a América Latina, especialmente a los países de América del Sur, no les han llegado con toda la agilidad prevista las dosis de vacunas comprometidas, especialmente a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Pero hay que advertir que también se han presentado muchísimas dificultades. En esta región, en América del Sur, solamente 9,4% de la población ha sido vacunada. 9,4%. Esto nos deja ver una gran desventaja, pues en Norteamérica ya cerca del 24% de su población está vacunada y en Europa cerca del 16%. Solamente para hacer un paréntesis y demostrar una buena noticia, Israel esta semana demostró que su plan de vacunación es muy eficiente y que las vacunas sí funcionan. El 54% de la población en Israel ya está vacunada, o por lo menos esa era la cifra o el registro que se veía el pasado viernes. Y hay que decir que su plan de vacunación efectivamente ha funcionado. Esto también lo ratificó el profesor Florian Kamer, que es profesor del Departamento de Microbiología del Icahn School of Medicine at Mount Sinai, quien expuso que realmente la reducción en los casos ha sido sumamente significativos y que por supuesto las vacunas sí están funcionando. Y cerrando este paréntesis de buenas noticias, vamos a abordar uno de los temas más difíciles para América del Sur, que ha sido Brasil. En Brasil, básicamente, la pandemia se salió de control, se desbordó. Esta semana se cumplieron 6 meses consecutivos en donde el número de fallecidos es superior al número de personas que están naciendo. Y solamente para poner un ejemplo, lo que sucede en Río de Janeiro. En el último mes se registraron 36,437 fallecidos por COVID-19, mientras que se reportaron 32,060 bebés. Nuevos nacimientos. Por supuesto, las cifras no son menores y lo más preocupante es que Río no es la única ciudad que está viviendo este patrón. También, y son la gran mayoría de ciudades en Brasil que están viviendo esta situación. Pero, ¿a quién se le puede atribuir la culpa? Por lo menos Bolsonaro, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, se ha lavado muy bien las manos y él insiste en que todos los brasileños deben concentrarse y sin trabajar. O Brasil tem que voltar a trabalhar. A população brasileira tem que voltar a trabalhar. Algumas medidas, alguns decretos têm se superado em muito o que seria até mesmo um estado de sítio no Brasil. Eu apelo a todas as autoridades do Brasil que revejam essa política e permitam que o povo vá trabalhar. Y así, priorizando por supuesto la economía y que la gente se mantenga activa, es como hoy Brasil se ha convertido en un verdadero peligro no solamente para América Latina, sino para el mundo. Además, hay que decir que las nuevas variantes del COVID-19 han agravado la situación en Brasil, por supuesto, haciendo que este virus sea cada vez más contagioso. Pero algo más preocupante que todo esto es el desdén de muchos brasileños por aplicar las restricciones y ellos mismos cuidarse y protegerse de estas medidas. Pero al parecer, Brasil ya se venía mostrando como un verdadero peligro. En este canal, muy recientemente arrancó la pandemia, precisamente le dimos una mirada a Brasil y en este momento esto era lo que decía Bolsonaro.
O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. Bolsonaro desde un inicio y en las peores proporciones ha subestimado esta pandemia. Y esto es lo que ha hecho en buena medida que en Brasil, de acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins, ya se registren más de 77.000 personas fallecidas y más de 2 millones de contagiados. Y es que la situación no es nada alentadora. Todos, absolutamente todos los estados, bueno, solo menos 3, de los 27 estados en Brasil están con una ocupación de las unidades de cuidados intensivos superiores al 80%. Y en estas cifras se han mantenido buena parte de la pandemia. En este instante, la pandemia en Brasil está al borde del colapso. Si no es que podemos decir que esto hace rato colapsó. De hecho, ya muchos estiman que esto se trata de una crisis humanitaria, pues a diario hay más de 3.000 fallecidos por este virus. Por supuesto, esto tiene exhaustos, cansados, agotados y asfixiados a todo el personal médico. Y por más que han insistido a las autoridades que tomen medidas, pues esto no ha pasado allí en Brasil. Además, que por otro lado, la vacunación en Brasil no es que vaya adelantándose de una forma muy exitosa. Solamente de este gigante latinoamericano se ha vacunado el 3,8% de su población. Y hay que decir que el proceso de vacunación en este país ha sido todo un complot político, social, tanto que en algunos medios de Brasil se ha registrado que entre la gente hay confusión si es o no necesaria la segunda dosis de vacunación. Imagínense el problema. Y en efecto, médicos científicos han exigido, han pedido, han suplicado que por favor se decrete un confinamiento estricto, que aunque no sea la medida económica más eficiente para controlar la pandemia, sí por lo menos la medida sanitaria más urgente. Bolsonaro a lo largo de la pandemia no ha querido ni ha decretado un confinamiento estricto como medida de protección de alguna manera a su economía. Sin embargo, pues no ha asumido ninguna responsabilidad y ya vemos que las cifras no le dan la razón. Não vamos chorar o leite derramado. Estamos passando ainda por uma pandemia que em parte é usada politicamente, não para derrotar o vírus, mas até para tentar derrubar um presidente. Todos nós somos responsáveis pelo que acontece no Brasil. Qual país do mundo, né, não morre gente? Infelizmente morre em tudo quanto é lugar. Por supuesto, muchos alcaldes y autoridades locales en Brasil le han hecho caso al llamado de los científicos y de la misma ONU que allí en Brasil ha pedido un confinamiento. Bolsonaro se ha burlado de ellos, los ha criticado y hasta los ha subestimado. Para nadie es un secreto que estos confinamientos estrictos, por supuesto que han generado fuertísimos efectos en los bolsillos, en las economías de las familias, de los hogares, especialmente de aquellos que dependen de una economía informal. Pero ¿qué otra medida entonces si esta pandemia nos tiene del cuello? En un artículo de la BBC de Londres, el reconocido neurocientífico y profesor de la Universidad de Duke en Estados Unidos, Miguel Nicolelis, aseguró que la situación que está viviendo en Brasil básicamente se está convirtiendo en el Fukushima biológico. Cuando la gente me pide que haga una metáfora, digo que para mí es como Chernobyl o Fukushima, un reactor nuclear, pero uno biológico, que está fuera de control en una reacción en cadena. Lo que sucede en el gigante latinoamericano nos debe preocupar a todos, porque recuerdan lo que les he dicho desde un principio, nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Y básicamente Brasil es el perfecto ejemplo de lo que no se debió hacer o no se ha debido hacer durante esta pandemia. Así como hemos destacado grandes ejemplos como las políticas implementadas en Nueva Zelanda o el plan de vacunación en Israel, también es bueno darle un vistazo a estos países en donde básicamente la política, la estrategia o el manejo de la pandemia ha sido absolutamente inexistente.
En otras palabras, podríamos decir que lo que sucede en Brasil es una falta absoluta de control y seriedad por parte de las autoridades, especialmente por parte del presidente Bolsonaro, para poder y querer controlar esta pandemia. Es cierto que la economía de nuestros países es muy importante, pero díganme qué economía se va a sostener con media población falleciendo. Díganme qué país puede sostener su economía cuando su gente se está muriendo en las proporciones en las que en Brasil se está muriendo la gente. Entonces, esta pandemia no solamente está cobrando vidas, sino que de alguna manera también va a impactar la economía de este gigante. Si llegaste hasta el final de este video, te doy las gracias y como siempre te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Te invito también a que me dejes tus comentarios en mis redes sociales en donde aparezco como @macamisánchez. Nos vemos la próxima semana y no olvides, sigue cuidándote. Un abrazo, chao.